Así lo tenemos en línea, muy bien. Ahí está, lo logramos. Lo Estaba, logramos, amigo. sí, estaba probando desde otro dispositivo, pero no pude con la tablet, así que lo hacemos directamente con el celu. Sí, es lo mejor, es lo mejor. Bueno, buenísimo, acá estamos. Bueno, buenas tardes. Al fin pudimos lograrlo. Muchas ganas de tener esta charla. Así que vamos a aprovechar para preguntarte de todo, Santi. Tanto yo como lo que me vayan escribiendo en el chat va a salir sin filtro. ¿Puede ser? Sí, puede ser, porque después yo te voy a preguntar de todo sin filtro también. Buenísimo, buenísimo. La venganza será terrible. Me dice que se te ve borroso. Debe ser por la luz, pero no Es la importa. edad, es Se la te edad. escucha bárbaro, se te escucha bárbaro, amigo. Bueno, Bueno, Santi, eh, para empezar y para que se termine de unir la gente a este vivo, quería que me cuentes un poquito de tus inicios, cómo fue que te interesaste por estos temas. mirá, es una pregunta que me la vengo preguntando todo el tiempo hasta hoy. ¿Qué fue lo que me hizo interesarme por esto, no? Yo creo que hay una búsqueda mía que la voy reconociendo de muchos años, de tratar de entender por qué pasan las cosas que pasan y por qué nos pasan como seres humanos las cosas que nos pasan, ¿no? No solamente quedarme con el concepto, sino de tratar de llegar al origen de los conflictos emocionales, ¿no? Y entiendo, y esto lo hemos hablado más de una vez, que muchas de las cosas que estudio o que analizo o sobre las que trabajo son para sanar mi propia vida, ¿no? Son para aplicarlas en mi propia vida. Imagínate los quilombos que debo tener adentro. Seguramente, ¿no? Uno por ahí empieza por uno mismo, pero lo bueno es esto que vos tenés de poder contarlo también a la gente, a los que te escuchamos. Entonces, eso hace que uno lo tome distinto, es algo que le resuena, ¿no? Me están diciendo por los comentarios que no se te ve, Santi, como que tu imagen quedó congelada. Tendrás problemas Pero se en tu escucha, conexión a internet. Se escucha bárbaro, pero no se te ve. ajá, bueno, mejor si no se me ve, van a tener menos traumas después. Pero bueno, Eso mientras que se me soluciona peiné eso, hoy. podemos Me, ir em, comenzando un poquito la charla. Les comento a toda la gente que nos está viendo que en estos momentos son 30 personas que me pueden hacer preguntas acá por el chat. Yo las voy a ir leyendo para que Santi nos pueda contestar. Así que bueno, bueno, queda abierto ese canal para todos. tenemos que decir que de las 30 les pagamos a 29 para que entren. No, mentira. Una No, la cosa, verdad que no, ¿eh? no, la verdad que no. Una cosa que es importante, Fabri, esto que vos decías, de la manera de explicar, tiene que ver conmigo también. Yo si no entiendo las cosas, no las puedo abordar, o sea, no me alcanza solamente con una explicación simple, sino que necesito ir hasta el fondo para entenderlo bien. Yo creo que todo lo que nosotros dos hacemos en el tema de neurociencia o en el tema de las terapias, tiene que ver con básicamente poder llevar a la práctica todos estos conocimientos, ¿no? Un conocimiento teórico, si no se puede llevar a la práctica, no sirve absolutamente para nada. Sí, exactamente. Lo bueno es que sea aplicable, ¿no? Que todos podamos primero comprender y después empezar a aplicarlo en uno mismo, que es la forma más fácil de contarle al mundo que esto está dando resultado, ¿no? Totalmente, totalmente, sí. Y que a ver, entender que nosotros somos personas que nos pasan las mismas cosas que le pasa a todo el mundo, ¿no? Que no estamos ajenos a los conflictos de los demás. Lo que tenemos por ahí son esas herramientas que, como vos muy bien decís, cuando las practicamos y vemos que funcionan, muchas Ha veces, perdido la señal, Santiago. mucho- sí, yo Salió cortado, cuando Santi. vea que sí, yo cuando vea que se corta, que se congela, paro de hablar. Dale.
Dale, así ¿Eh? nosotros no perdemos el hilo de la conversación. Dale, muchísimas Eso. gracias. Quédense tranquilos que ni bien yo vea que empieza un redondelito a dar vueltas que se colgó, ahí paro de hablar, ¿sí? Y después Bárbaro. continúo. Y por supuesto, como siempre, me perdí. Una, una de las cosas que les vamos a decir a la gente para que estén bien informadas con esto, es que es muy probable todo lo que hablemos hoy les arruine el día, ¿no? Es Sí, muy probable, ¿no? porque es un tema fuerte el que tenemos hoy y creo que muchos se van a sentir como muy identificados con esto del estrés, el tema que nos toca hoy. Exactamente. Bueno, vamos con mi primer pregunta, ¿no? ¿Se puede generar estrés si estoy todo el día en mi casa? Sí, en estas circunstancias que nosotros estamos viviendo, hay muchas situaciones de estrés, hay muchas situaciones de ansiedad, hay muchas situaciones que rozan la depresión, porque nosotros tenemos que entender, ya dentro de un ratito vamos a definir qué es estrés, pero ya que me hiciste esta pregunta, me parece que es importante ver que el estrés puede venir por cuestiones internas o por cuestiones externas, ¿sí? Las cuestiones internas tienen que ver con básicamente dos factores, con los niveles altos de autoexigencia y con la manera en que interpreto la... Repito porque se cortó. Sí, se La, cortó. la cuestión interna por la cual podemos tener estrés tiene que ver con algunos factores que son importantes ver. Uno puede ser los niveles altos de autoexigencia. Otro de los, ya lo vamos a ir desarrollando. Otro de los factores puede ser la manera en que interpreto la realidad. ¿Por qué? Porque ante la misma situación, por ahí una persona se estresa y la otra no lo vive de la misma manera y no llega a estresarse. Pero también puede haber factores externos. Esos factores externos tienen que ver con situaciones que llegan a nuestra vida y que nos exigen, ¿sí?, un nivel de atención particular que es lo que nos va a generar estrés. Esa situación externa puede ser que la estemos viviendo a nivel individual o que como en este caso de esta cuarentena, de esta pandemia, la estamos viviendo a nivel social, ¿no? Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es diferenciar cuándo el estresor está viniendo de afuera, ¿sí? Y cuándo el estresor viene de adentro nuestro. ¿Se entiende esto? Exactamente. Entonces la respuesta es, por más que estemos en casa, por más que sintamos que nos sobra el tiempo, el estrés puede estar comiéndonos la cabeza todo el día, ¿sí? Bien. Sí, ¿Sí? vos decías que puede ser interno o que puede ser externo. ¿Se podría graficar con un ejemplo eso? Sí, sí, claro, claro. Si a vos te parece, antes de graficarlo, vamos a explicar qué es el estrés, ¿sí? Que cuando nosotros estamos hablando de estrés, estamos hablando de una condición que afecta tanto al aspecto físico como al aspecto emocional, ¿sí? Y que está dado porque el organismo intenta adaptarse a una situación que nos genera mucha demanda. ¿Sí? Después vamos a hablar de lo que es el estrés positivo y el estrés negativo, pero en principio vamos a hablar del estrés que todos conocemos, que es el estrés negativo. ¿Sí? Ese estrés que nos está pidiendo, nos genera mucha demanda y para generar esos niveles de atención y de tensión para poder abordar lo que viene, nuestro cerebro lo que hace es dispara una gran cantidad de dos neurotransmisores que se llaman noradrenalina y cortisol. ¿Sí? Que nos preparan para tres funciones básicas, para huir, para atacar o para defendernos. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Bien, entonces vamos a poner algún ejemplo. Suponete que, para poner un ejemplo de cuándo el estrés se puede generar por causas internas, ¿sí? Algo muy simple. Yo veo que alguien lavó los platos en casa y que les dejó grasa, ¿sí? Entonces me enojo con esa persona, me siento en la obligación de tener que volver a lavar los platos y empiezo a pensar, al final
lo tengo que hacer todo yo, ¿sí? Esa mirada en donde yo me cargo, en este caso, la casa al hombro, primero que nada me va a implicar el hecho de delegar. Se cortó, Santi. Sí, decía que esta mirada, en donde yo me cargo la casa al hombro, me va a dificultar la tarea de delegar, ¿sí? Entonces, cuando siento que me tengo que hacer cargo de todo lo que sucede en la casa para que la casa funcione, se genera esa demanda tan grande de energía a la que llamamos estrés. ¿Se entiende? Sí. Bien, un ejemplo de lo que puede llegar de afuera es, suponete que vas por la ruta con el auto, se te pincha una goma y hay un tormentón. La situación de que estás llegando tarde, ¿sí? Primero que hay una mirada interna de la dificultad que tengo para llegar tarde a algún lugar, pero también hay una condición externa. Tengo que llegar a una reunión, tengo la rueda del auto pinchada, por ejemplo, tengo un tormentón por delante, ¿sí? Y sé que voy a llegar empapado, sucio y tarde. Toda esa situación externa, que yo no puedo controlar, pero que la estoy viviendo, ¿sí? También me genera estrés. Y esta situación, por ejemplo, para poner un estrés que estamos viviendo a nivel social, de pandemia, genera un estrés porque en principio la situación que estamos viviendo es de incertidumbre. Incertidumbre como miedo al futuro. Muchos no saben lo que va a pasar, ni con sus trabajos, ¿sí? Muchas veces ni con sus vidas. Está empezando a ver por esta toxicidad que tienen los medios de comunicación de invadirnos todo el tiempo con noticias negativas, está empezando a haber un nivel de paranoia importante. Bueno, toda esa situación, de manera directa, pero que sí nos afecta de manera... Toda esa situación, decía, sí, vos quédate tranquilo que me aparece la ruedita y yo paro. Ah, bueno, genial. Toda esa situación que no nos afecta de manera directa a la mayoría de nosotros, pero que sí nos afecta de manera indirecta por cómo procesamos esas noticias en nuestra cabeza, también generan un estrés que lo vivimos de manera colectiva. ¿Se entiende? Sí. Bien. Esto es lo que tenemos que ver. Primero tenemos que identificar que el estrés funciona como un mecanismo de defensa. ¿Sí? Quiero parar un poquito acá, Fabri, para ver si está habiendo preguntas, si todos están pudiendo escuchar bien, si todos están pudiendo ver bien. Los leo por el chat, a ver si se escucha bien. Verte no se te ve, tu imagen quedó congelada, pero sí se te escuchaba bien, excepto esos pequeños bachecitos, se te escuchaba bien. Igual los Bien. leo por el chat, que me vayan contando. Ahí entró Hasta Andrea acá. González, la veo. Se unió Alicia. Sí, Mauro nos Alicia. pone un ok, como que se está escuchando. Bárbaro, bárbaro, Mauro. Buenísimo. Claudia nos Si dice que quieren ir sí. haciendo preguntas, que las vayan haciendo por chat, así después las contestamos. Sí, sí, yo ¿Sí? voy a tomar nota de las preguntas y ¿cómo es? Después te las hago a todas, o si vienen al caso en el tema que estamos charlando en ese momento, las metemos en el medio, ¿te parece? Bárbaro. Sigo entonces, ¿funciona esto del estrés? Sigo entonces contando cómo funciona esto del estrés, ¿te parece? Bárbaro, siga contando, amigo. Para poder entender el mecanismo del estrés, tenemos que entender primero que funciona en tres fases distintas, ¿sí? Hay una fase que es la fase de alarma, se llama fase de alarma, que es cuando aparece el estresor, ¿sí? Cuando aparece ese estresor es donde se empiezan a disparar en nuestra cabeza, a través de las glándulas suprarrenales, esos niveles de noradrenalina y cortisol, ¿sí? Ahí es donde se genera esa reacción que yo hablaba antes de huida, de ataque o de defensa. El tema es que muchas veces, teniendo toda esa cantidad de noradrenalina y cortisol, yo puedo dar demanda, puedo dar respuesta a esa demanda que me está exigiendo un esfuerzo especial, ¿sí? El problema es que después del tema de la alarma, que es cuando aparece el estresor, aparece el tema de la resistencia, que es la segunda fase. A ver, vamos a explicar esto.
Cuando aparece el tema de la alarma, que aparece el estresor, ese estresor me está sacando de mi estado de equilibrio, ¿sí? Todo lo que me saca de mi estado de equilibrio me está pidiendo básicamente que lo revise, ¿sí? Cualquier situación que me saca de mi estado de equilibrio es una situación que tengo que atender, a la que le tengo que prestar atención para volver lo más rápido posible a ese estado de equilibrio. A ese estado los griegos lo llamaban ataraxia, ¿sí? Una palabra que yo amo profundamente porque es cuando esa ataraxia que es el estado de no conflicto, decía, ¿sí? Cuando nosotros estamos en una armonía interna, podemos afrontar los desafíos externos de una manera mucho más equilibrada, ¿sí? Entonces, cada cosa que nos saca de nuestro estado de equilibrio, repito esto porque es importante, necesita ser atendida y necesita ser abordada de manera correcta. Pero en general, lo que hacemos es otra cosa. Tenemos el estado de desequilibrio, aparece el estresor, y nosotros no le damos ni 5 de pelota. Ni pelota le damos, ¿sí? Entonces, claro, ese estresor se nos empieza a acumular, ¿sí? Y se va juntando a veces con otros estresores. Y acá aparece algo que lo quiero empezar a desarrollar un poquito, porque es muy interesante cómo funciona, que es la segunda fase, que es la de la resistencia. Cuando el estresor baja, o sea, cuando eso que nos estresó se va, ¿sí? Nosotros tendríamos que estar volviendo a un estado de normalidad, a un estado de equilibrio, ¿sí? A ese estado de equilibrio, en lo biológico, le vamos a llamar homeostasis. Es el estado en donde el cuerpo reabsorbe esa noradrenalina y el cortisol y volvemos a un equilibrio. ¿Se entiende esto? Pero ¿qué pasa? A ese estresor, que no dejamos que se vaya porque lo seguimos manteniendo, se le suma otro estresor y otro estresor y otro estresor que no terminan nunca de aparecer. ¿Por qué? ¿Por qué esos estresores no terminan de aparecer? Decía. Porque al cerebro nuestro le importa 3 pepinos, ¿sí? Si lo que a vos te estresa está sucediendo de verdad o te lo estás imaginando. Es lo mismo, ¿sí? Nosotros partamos de una base, insisto con esto del funcionamiento del cerebro. Al cerebro le importa 3 pitos si sos feliz o no sos feliz, ¿sí? El cerebro no evolucionó para la felicidad, el cerebro evolucionó para la supervivencia, ¿sí? Entonces, todos los mecanismos que va a generar es para ayudarnos a detectar si hay peligro. Por eso, siempre a nivel emocional nos va a quedar mucho más arraigadas las cosas malas que las cosas buenas, porque el cerebro necesita tomar esas cosas malas, ¿sí? Para poder ver cómo reaccionar si volvieran a suceder. ¿Vamos bien? Vamos bien. Es como que, como es, esa detección que hace el cerebro del peligro es mucho más fuerte en el caso de que la persona no esté en su equilibrio, ¿no? Que no esté en homeostasis. Sí, totalmente. A ver, partamos de esta base, la realidad no existe, como digo siempre, lo que existe es la interpretación que cada uno haga de la realidad. Y si yo interpreto mi realidad como una realidad hostil, en donde todo el tiempo tengo que estar defendiéndome, en donde todo el tiempo tengo que estar desconfiando, en donde todo el tiempo tengo que estar con la guardia alta, ¿sí? El cerebro, para prepararme para esa exigencia de estar defendiéndome y con la guardia alta, necesita generar una respuesta. El cerebro necesita, para esa exigencia, generar una respuesta físico-química. La respuesta físico-química es gran cantidad de noradrenalina y cortisol. Perdón. ¿Qué es lo importante acá? Que si mi cerebro interpreta un montón de situaciones como estresantes y no las aborda de manera conveniente, la noradrenalina y el cortisol se empiezan a acumular en nuestro cuerpo y deja de haber homeostasis, porque el cuerpo no termina de metabolizar toda esa carga de noradrenalina y cortisol. Y se forma algo que se llama carga alostática, que es
el cuerpo acostumbrándose a vivir en parámetros de normalidad que no son normales, ¿sí? Para ponerlo en palabras del barrio, es como que estamos al palo todo el día, ¿sí? Dando respuesta a todo, cargándonos con exigencias que son nuestras y con exigencias que no son nuestras, sosteniendo lo insostenible. Y el problema no es cuánto sostengo solamente, el problema tiene que ver con el factor tiempo. ¿Durante cuánto tiempo sostengo lo que sostengo? ¿Se entiende esto? Acá hay un factor que no es únicamente que a veces sostengo cosas que no me corresponden. A veces sostengo cosas que no me corresponden durante mucho más tiempo del que puedo sostener sin enfermarme, ¿sí? En esa etapa de resistencia, que es la etapa en donde uno debería empezar a descansar metabolizando toda esa noradrenalina y ese cortisol de vuelta en el cuerpo, es una etapa en donde se sigue acumulando, ¿sí? ¿Qué pasa? Si la etapa de resistencia no logra llegar a su fin, o sea, si yo no metabolizo esa carga de noradrenalina y cortisol, empieza a haber consecuencias. Empieza a haber consecuencias en la función del sueño, por ejemplo, empieza a haber tensión en los hombros, cervicales, espalda, problemas gastrointestinales, dificultades para concentrarme, una mayor, y esto es una de las primeras cosas que se ve, irritabilidad, ¿sí? Todas esas son las consecuencias del estrés, las primeras consecuencias del estrés. ¿Alguna pregunta hasta acá o vamos bien? Parece que vamos bien porque no han aparecido preguntas, ¿eh? Vamos a Bien. ver qué nos dicen por el chat, pero creo que vamos bien, ¿no? Por ahí también lo podríamos graficar en esto de lo que le pasaba a los cavernícolas, ¿no? Que por ahí la adrenalina y la noradrenalina se disparaba cuando los corría un animal salvaje, pero bueno, cuando esa amenaza desaparecía, el cuerpo alcanzaba a regenerarse, alcanzaba su homeostasis. Pero acá, Claro. al no haber una amenaza real todo el tiempo, sino que muchas veces puede ser de nuestra propia cabeza, los niveles de noradrenalina y cortisol se siguen disparando y eso es lo que nos hace perder el equilibrio. ¿Es así más o Y para menos? tal cual, es exactamente así, y el cerebro lo vive como real. Por eso es tan importante como primer elemento para no generar estrés en momentos que no corresponde, reinterpretar la realidad. Preguntarme si realmente es tan grave, ¿sí? Y preguntarme si esto que está sucediendo es tan grave, y en primera medida preguntarme si está sucediendo, ¿sí? Mark Twain, un escritor, decía, en mi vida tuve muchísimos problemas, incluso algunos sucedieron de verdad. Genial frase, genial. Maravillosa. Que define un poco todo esto que estamos hablando. ¿Cuántas veces nos hacemos problemas por cosas, ¿sí? Que después terminan siendo mucho más simples de lo que parecían al principio, ¿no? Esto lo tenemos que poder ver en este tema del estrés. No solamente lo que sucede, sino cómo interpreto eso que sucede, ¿sí? Se trata de encontrar un equilibrio. A ver, no puedo ir por la vida viendo enemigos en todos lados y viendo situaciones conflictivas en todos lados, pero tampoco puedo ir por la vida en una situación absolutamente naif, ¿sí? Despreocupada, inocente, porque me va a ir muy mal también, ¿sí? Claro. Creo que la función básica de la salud mental y emocional es poder adaptarnos a la realidad de la manera más eficientemente posible, ¿sí? Entonces, nosotros no vamos a decir que el estrés, nos tenemos que sacar todo el estrés. El estrés es absolutamente necesario como mecanismo de defensa cuando hay un estresor real, ¿sí? Lo que tengo que poder determinar es si mi estresor es real o es imaginado, en primer Exactamente. lugar, ¿sí? Bien, Santi, hay sí. distintos tipos de estrés. Se cortó, no escuché la pregunta, Fabri. Si hay distintos tipos de estrés. Sí, vamos a hablar nosotros de dos tipos de estrés, pero primero, si no te molesta, me gustaría cerrar con la tercera fase,
¿Cómo no? de ¿Cómo cómo no? se desarrolla. La primera fase entonces era la fase de alarma, la segunda fase es la fase de resistencia y la tercera fase es la fase de agotamiento. Cuando el estrés dura mucho tiempo, ¿sí? Y estoy bajo una situación y sensación de estrés durante mucho tiempo, el cuerpo empieza a generar niveles de agotamiento muy grandes y empieza a debilitarse el sistema inmunológico, empiezan a bajar nuestras defensas, ¿sí? Y quedamos muy, muy vulnerables y muy expuestos a distintos tipos de enfermedades, ¿sí? Lo voy a explicar de esta manera antes de pasar a los tipos de estrés que hay. Supónganse, todos los que están escuchando, algunos que se han atendido conmigo, este ejemplo ya lo saben, supónganse que se levantan a la mañana, perdón, y en la mesita de luz hay una bolsita que tiene 10 bolitas de energía, ¿sí? Cada uno de nosotros se levanta a la mañana y en su mesita de luz hay una bolsa de energía. Cada una de esas Cada una de esas bolitas de energía nos va a servir para hacer una tarea durante el día. La bolsita está vacía, ¿sí? Se fue cortando. Cuando llegamos a la noche, decía, esa bolsita está vacía porque usamos cada una de esas bolitas para hacer una actividad durante el día. ¿Cómo se vuelve a llenar esa bolsita de energía? Descansando correctamente. A ese proceso de tener la bolsita llena de bolitas de energía, de 10 bolitas, hacer 10 cosas durante el día, tener la bolsita vacía y volver a recuperarla al día siguiente, le vamos a llamar cansancio. Pero eso no es lo que generalmente hacemos. Lo que hacemos es esto. Tenemos la bolsita con 10 bolitas de energía y hacemos 25 cosas durante el día, no las 10 que corresponderían, ¿sí? Tenemos un montón de cosas que creemos que son imprescindibles y urgentes y las hacemos todas. Y encontramos energía de algún otro lado. Cuando llegamos a la noche, la bolsita está vacía, pero también tenemos deuda, ¿sí? ¿Se entiende esto? O Sí, sea, sí, porque se hicimos un entiende montón de clarito. cosas, gastamos más energía de la que teníamos. El descanso no alcanza para volver a llenar esa bolsita de energía. La pregunta es, ¿de dónde salió esa energía extra que necesitamos para hacer todo lo que hicimos durante el día? ¿Sí? Y esa energía sale de otra bolsita de energía que le vamos a llamar sistema inmunológico. Cada vez que hago cosas de más, voy afanándole bolitas de energía a nuestro sistema inmunológico, ¿sí? A ese proceso le vamos a llamar agotamiento. Hago más cosas de las que me corresponden y a un ritmo mayor al que, ¿sí? Eso es lo que no es natural, hacer más cosas de las que me corresponden a un ritmo mayor al que me corresponde. ¿Cómo se sale de esa situación? Se sale básicamente de esta forma. Primero tengo que aprender a delegar, ¿sí? Y delegar implica, ya lo vamos a tocar si después hay tiempo, bajar, equilibrar los niveles de autoexigencia que tenemos, que a veces son altísimos. Lo que no puedo delegar, ¿sí? Y sé que no me corresponde, lo suelto, porque no me corresponde, lo suelto, ¿sí? O lo que también puedo hacer es resignificarlo. Delego, suelto o resignifico. ¿Qué quiere decir resignificarlo? Que tengo que ver si es una prioridad, qué urgencia tiene para que yo haya hecho eso en este momento, ¿sí? A veces lo que tengo que hacer es darme cuenta que no todas las cosas tienen ni la misma importancia ni la misma urgencia. Eso es resignificar, ¿sí? Salir de la prisa. El otro día en un grupo que tengo hablábamos de la prisa, y yo les decía que es una palabra que viene del latín, que significa presión. Prisa viene de presión. Cada vez que hacemos las cosas con prisa, nos sentimos aprisionados, ¿sí? ¿Se va entendiendo esto? Sí, totalmente, Bien. muy claro. Entonces, después vamos a ver en la última parte, cuando terminemos de explicar todo esto, cómo funciona el estrés, cómo se sale de esto, con qué herramientas salimos de esto. Vos me preguntabas, Fabri, que lo anoté acá para no olvidarme, si había distintos tipos de estrés.
Nosotros Sí, vamos a hablar de dos. Uno es el EU3 y el otro. Uno es el EU3 y el otro es el DIS3. ¿Sí? El DIS3 es el estrés negativo, que para ponerlo en claro, es una mezcla, es como un cóctel de noradrenalina y cortisol. Vamos a ver estos dos neurotransmisores porque es importante para entender después el estrés positivo. El DIS3, que es el estrés negativo, es un cóctel que en vez de tener Fernet y Coca, tiene noradrenalina y cortisol. ¿Sí? Vamos bien. Bien. qué buen ejemplo. Eh, Bien cordobés el ejemplo. Bien cordobés, claro. El eustrés, que es el estrés positivo, tiene otra combinación, que vendría a ser como priti con vino, que sería noradrenalina más dopamina, ¿sí? Se sale de esta variable el cortisol y entra la dopamina. ¿Cómo funciona el eustrés o estrés positivo? Es el estrés que nos motiva a avanzar, ¿sí? Que nos saca de nuestra zona de confort. Es el estrés, por ejemplo, que sentimos cuando tenemos que dar un examen y empiezo primero a pensar que no llego, o a dar una charla, o a hacer una exposición de algo, ¿sí? O prepararme para una fiesta, o llegar al aeropuerto a tiempo. Ese estrés es un estrés positivo porque me moviliza mi energía hacia una resolución positiva de la situación, ¿sí? Es un estrés que al finalizar tiene una recompensa. Acordémonos todos, que la dopamina recompensa, ¿sí? Se cortó. Sí. No sé hasta dónde se escuchó, pero Se decía que la escuchó, dopamina, acuérdense que la dopamina, y ahí se cortó. si no lo escucharon, jódanse, che. Acuérdense que la dopamina activa sistemas de recompensa en el cerebro. Entonces, cuando nosotros estamos hablando del EU3, que es el estrés positivo, y se mezclan la noradrenalina, que es lo que me permite ampliar mi espectro de atención, estoy mucho más atento, pero también se libera dopamina, que es la que me motiva al cumplimiento de los objetivos, ese estrés es un estrés positivo, me permite avanzar, me permite moverme hacia un logro, hacia una meta. Y cuando cumplo esa meta, cuando llego a esa meta, ¿sí? Ese estrés también baja sus decibeles, también se reabsorbe la noradrenalina y la dopamina, y yo tengo esa calma llena de satisfacción. Claro, es lo que te impulsa a buscar otro objetivo después. Tal cual. Y a veces para buscar ese objetivo que estás buscando te genera una demanda. ¿Te das cuenta? Y para dar respuesta a esa demanda, tenés que tener estrés, pero es un estrés positivo, ¿sí? Exactamente. Tengo preguntas que han hecho en el chat, Santi. Bueno, Fer Garrido dice, cuando el estrés se prolonga en el tiempo, ¿el cerebro se ralentiza? bien. A ver, el cerebro empieza a funcionar de un cual no está preparado, ¿sí? A ver, voy a contestarlo de dos maneras lo que dice Fernanda. Primero, el cerebro empieza a funcionar en un nivel de atención, ¿sí? Y de exigencia para el cual no está preparado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que el cerebro evolucionó en un modo que se llama entropía. La entropía es la menor cantidad de gasto energético posible. Al cerebro no le gusta gastar energía. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué parece que se ralentiza? Porque en los niveles de estrés pasan dos cosas. Trato de focalizarme en algo para poder resolverlo, por lo tanto saco el foco de atención de muchas otras cosas, ¿sí? Y parece que no le puedo prestar atención a todo, porque todo mi nivel de atención y de intención está puesto en ese foco. El problema, el gran problema, es cuando el estresor no es uno, son un montón. ¿Sí? Claro, Entonces, exacto. lo que me produce ese estrés focalizado en un montón de situaciones a resolver es dispersión. Y la dispersión puede parecernos
como un cerebro ralentizado, porque no puedo focalizar ni resolver nada, es como que no puedo pensar con claridad. Bien. ¿Sí? La Vos otra que estás pregunta que... atento, espera, vos que estás Sí, atento a eso, pregúntale después a Fernanda si estuvo contestada o quiere alguna otra aclaración. bien. Fernanda, leo tu chat para Y que me una cosa más conteste. quiero decir, elementos, quedás tan lindo como se te congela la imagen. A vos se te congela, a mí no. Che, Fabri, uno de los, me perdí, debo estar con mucho estrés. No, uno de los elementos que tenemos que tener en cuenta cuando aparece eso que dice Fernanda, que nosotros estamos muy dispersos porque el estrés te dispersa, es entender que tenemos que lograr tomar el compromiso de hacer una cosa por vez, ¿sí? Me focalizo en una sola cosa, resuelvo una sola cosa. Eso forma parte de un concepto sumamente importante que está relacionado con la autoestima, es uno de los pilares de la autoestima, que es el manejo ordenado del tiempo. ¿Puedo hacer varias cosas a la vez y hacerlas bien? Sí, puedo, durante un tiempito, pero después me empiezo a dispersar. El cerebro no puede trabajar con ese nivel de exigencia, ¿sí? Exacto. Otra Entonces, pregunta que... por más que... Sí, Sí, aclaro esto, por más dale, que dale. pueda hacer varias cosas a la vez, elijo hacer de a una por vez. Perfecto. Muy claro, dice Fernanda. Otra pregunta que tengo acá es, ¿qué diferencia hay entre estrés y depresión? Bien, me encanta esa pregunta. Eh, Cuando nosotros estamos hablando de depresión, yo ya expliqué lo que es el estrés, ¿sí? Y acuérdense que una de las cosas que dije, que es importante para después entender la depresión, es que muchas veces la significación de las... En el estrés no hay una resignificación de las cosas que suceden, ¿sí? Es como que quiero que las cosas sean de una determinada manera, ¿sí? Y las cosas terminan siendo de otra y me terminan bombardeando. No puedo poner prioridades, no me puedo concentrar en una sola cosa y siento en el estrés que lo que tengo que resolver no me alcanzan las herramientas y la disposición de ánimo para hacerlo. Bien, vamos a ver qué es la depresión para poder después compararlos. La depresión es una cadena que tiene 5 eslabones. El último eslabón es la depresión. ¿Cuál sería el primer eslabón? Poca flexibilidad en la manera de pensar. O sea, tengo las cosas en mi cabeza recontra claras, tengo muy claro cómo tienen que ser las cosas, tengo muy claro cómo se tienen que comportar las personas, pero en la realidad las cosas son de otra manera y las personas se comportan como se le canta las axilas y no como yo quiero. ¿Sí? Entonces, esa diferencia entre lo que creo que tiene que suceder y lo que finalmente sucede, me dispara al segundo eslabón de la cadena, que es el enojo. ¿Sí? Una persona que está en un proceso depresivo es una persona que tiende a enojarse. Fíjense que hay una sintonía con el estrés, que uno de los síntomas del estrés era la irritabilidad. ¿Se acuerdan? Bien, ese enojo, porque las cosas no son como yo quiero que sean, se me empieza a acumular. Se acumula, se acumula, se acumula y se acumula. ¿Sí? Y se transforma en un eslabón, que es la frustración. ¿Se escuchó cuál es el tercer eslabón? No, quedó y se transforma y no salió más. Bien, ese enojo que se acumula y se acumula y se acumula se transforma en el tercer eslabón, que es la frustración. Una persona que entra en un proceso depresivo es una persona que está frustrada. La frustración aparece cuando siento que ya no tengo cintura para seguir maniobrando. Que haga lo que haga, las cosas siempre son iguales y que no cambian. Y eso es verdad. Muchas veces las cosas no van a cambiar. El que tiene que cambiar es uno, la manera de mirarlas. ¿Sí? Pero todavía no lo entendemos porque no hicimos terapia. Entonces, Claro. claro, ese tercer eslabón, que es la frustración, nos dispara el cuarto eslabón, que es un eslabón
físico-químico, que no lo voy a explicar ahora porque es muy complejo, pero que se llama TAD. T de T, A de ¿qué? De amigo, ¿sí? Y D de Darío. TAD. Una persona que entra en un proceso depresivo es una persona que va a tener una tendencia a ponerse triste sin saber muy bien por qué. La persona está triste, está como embargada por la tristeza y no sabe por qué. Posiblemente a alguno de los que está escuchando le haya pasado esto. La A es de Seguramente. apatía. La A es de apatía, no tengo ganas de hacer nada. La apatía dentro de este sistema del TAD es lo que menos se siente, porque queda compensada por la autoexigencia. ¿Qué quiere decir esto? Que en general las personas que van a tener una tendencia a deprimirse también son personas muy autoexigentes. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo compensa la apatía de no tener ganas de hacer nada? La apatía te tira para abajo, no tengo ganas de hacer nada. Y la autoexigencia compensa hacia arriba. Voy y lo hago igual, aunque no tenga ganas. ¿Sí? Por eso es el elemento que menos se siente, porque está compensado. Entonces, tristeza incierta, no sé por qué la tengo. Apatía compensada por la autoexigencia y la D es de dispersión. ¿Sí? Tengo un papel en la mano y de pronto no lo tengo más, y digo, ¿dónde lo apoyé? Abro la heladera y me quedo mirándola como si fuera La Casa de Papel de Netflix, ¿sí? Eh, me ¿A qué venía olvido, acá, no? ¿eh? ¿A qué venía yo a este lugar? Eso, paso de una habitación a otra y digo, ¿a qué vine acá? ¿Sí? El problema es cuando ves a tu pareja y le decís, ¿quién eras vos? Eso es problemático, ¿no? Borren este chiste, lo borramos. ¿Se puede editar esto? No. Seguro que sí. Y el quinto eslabón es la depresión, ¿sí? El quinto eslabón es la depresión. Después otro día, si hablamos de depresión, explico cómo se entiende la depresión más allá de estos pasos. Pero lo que hay que ver es que, fíjense este detalle, una persona que llega a un proceso depresivo es una persona que más allá de la terapia que haga y de la farmacología en la que esté apoyada, ¿sí? Tiene que aprender a flexibilizar su manera de pensar. Una persona que tiende a estresarse por motivos internos, crónico, también tiene que flexibilizar. Una persona que tiende a estresarse por motivos internos, ¿sí? Y que hace de su estrés un estrés crónico, también tiene que flexibilizar su manera de pensar, porque no está pudiendo darle un significado diferente a las cosas que van llegando a su vida, ¿se entiende? Todo es importante, todo es urgente, todo tiene que ser resuelto ya y todo lo tengo que resolver yo. ¿Queda claro cuál es la similitud entre la depresión y el estrés? Sí, quedó clarísimo, Santi. Y te voy Bien, a volver al tema estrés. Otro día prometemos hacer una charla de depresión, que es muy buena, o de duelos, que también lo manejás muy bien. Pero quería la seguir charla con de estas... duelos, la charla de duelos es para morirse. Es, es muy buena, es muy buena. Acá Crisol nos pregunta, ¿cómo se genera el estrés en los niños? Ah, me encantó, la mejor pregunta, buenísima. Va, todas son lindas, pero esta está buena. Voy a explicar algo y yo les pido a los que están escuchando que si no se entiende la analogía que haga, que le digan a Fabricio y la explico de otra manera. Para mí, los chicos son como el arroz. Fíjense esto. Si vos al arroz le pones atún, el arroz va a tener gusto a atún. Si le pones huevo, va a tener gusto a huevo. ¿Qué quiere decir esto? Que los chicos Pará, van a pará, pará. reflejar. ¿Te puedo cortar Sí, ahí? Voy a sí, aplaudir. Ya se entendió, creo, pero vamos, vamos con esa explicación porque la analogía fue genial. Los chicos son como el porque te arroz. gusta el arroz. La vamos a dejar ahí grabada, Sí, porque eso fue espectacular. Vamos con esa sí, explicación. sí, si nosotros podemos entender esta similitud, vamos a entender un montón de cosas. Pasa por este lado. El chico va a manifestar a través de las situaciones de estrés
cosas no resueltas que haya en el seno familiar. Les voy a contar un caso. Cuando viene un papá, pero esto me ha pasado muchas veces, y me dice, por ejemplo, quiero que atiendas a mi hijo porque está insoportable y lo quiero matar y le quiero arrancar la cabeza y no lo soporto más, ¿sí? Y yo le digo, a ver, pará, ¿qué le pasa a tu hijo? Está súper rebelde. Bueno, el problema no es de tu hijo, el problema es tuyo. Vení vos, vení con tu marido, vengan ustedes, porque el problema no es del pibe, es de ustedes, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros estamos hablando de rebeldía, estamos hablando de una situación natural, absolutamente natural, en niños y adolescentes que están empezando la vida. Ahora, cuando estamos hablando de mucha rebeldía, estamos hablando de una condición que los excede y que tiene que ver con los padres. Lo mismo que el estrés. Cuando hay estrés en los chicos, lo que tenemos que revisar, primero que nada, es cómo están abordando las situaciones cotidianas los padres. ¿Sí? Si los padres toman las situaciones cotidianas con naturalidad, con la autoestima en eje, sabiendo que nada es tan grave, ¿sí? Que toman las cosas naturales, las cosas de lo cotidiano como naturales, que se pueden resolver, que tienen la fuerza y las disposiciones de ánimo para resolverlo, el chico no tiene por qué manifestar más que un estrés positivo cuando quiera algo. Si el chico está muy estresado, repito, hay que revisar la conducta y la condición en la que se encuentran los papás. Perfecto. ¿Sí? La verdad que Es nos muy quedan... difícil, una cosa más, Fabri, es Sí, sí, Santi. muy difícil que encontremos chicos estresados con papás absolutamente relajados. Perfecto, perfecta la definición. Santi, nos quedan 5 minutos. Te voy a hacer la última pregunta y después hacemos el cierre, que es cómo se sale del estrés, ¿no? Pero la última pregunta que voy a hacer en este momento es ¿cómo se puede reducir el nivel de autoexigencia? Nos pregunta Mauro. Cagaste, Mauro, con la respuesta que te voy a dar. Vamos a hacer, si a Fabri le parece, una charla especial para autoexigencia, porque tiene muchas implicaciones diferentes, muchas implicaciones y muchas vienen de nuestra infancia, ¿sí? Quiero decir una cosa rápida, no la voy a explicar ahora, pero atrás de la autoexigencia hay un miedo básico a ser abandonado. Después otro día lo explico, ¿sí? Pero tenemos que entender eso. Toda persona con niveles de autoexigencia muy altos tiene un miedo básico, oculto, inconsciente a ser abandonado. Otro día lo explico. ¿Cómo se... Primero vamos a entender cómo funciona la autoexigencia. ¿Cómo se bajan los niveles? Primero tenemos que entender un poquito cómo funciona una de las facetas de la autoexigencia. Funciona así. Me meto a querer resolverle la vida a todo el mundo. ¿Sí? Porque si lo hago yo, lo hago bien, rápido y limpio. Y si lo hace el otro, lo va a hacer mal y yo después voy a tener que ir a arreglar las cagadas que se mandó. ¿Sí? Entonces, tengo una tendencia a concentrar tareas y hacerlo todo yo. Esa es una de las facetas de la autoexigencia. ¿Cómo se sale de esa faceta? En vez de meterme a resolverle la vida a todo el mundo, restauro la confianza en que el otro puede y sabe resolver las cosas. Si entro a la autoexigencia a través de la acción, salgo de la autoexigencia a través de la observación. ¿Qué quiero decir esto? Que antes de hacer algo no hago nada, me quedo ahí, me clavo, no intervengo y dejo que intervengan los que realmente tienen que intervenir, no yo. ¿Sí? ¿Se entiende? Exactamente. Sí, Pero sí, da se para entiende mucho. bárbaro. Da Bien, para mucho la autoexigencia, ¿eh? y es para una charla completa. Igual no creo que acá nadie tenga autoexigencia. No, no creo que haya en este grupo. La verdad que creo que todos están muy bien, ¿no? Como Este, nosotros. como nosotros, exacto. La última pregunta es, ya para cerrar, es cómo se sale del estrés, cómo tener hábitos saludables para no estar con el estrés, el malo, ¿no? No con el estrés bueno, que es el que nos impulsa a seguir.
Yo voy a tirar algunas pautas, porque nos quedan muy poquitos minutos, y lo que podemos hacer es en otra charlita desarrollarlas, ¿sí? Genial. La primera pauta es aprender a poner prioridades. No todo tiene la misma importancia, no todo es urgente, no todo tiene que ser hecho ya, y no todo tiene que ser hecho por mí. Segundo, poniendo límites cuando sea necesario, ¿sí? Y muchas veces el primer límite es hacia mí mismo, y el primer límite debería ser, ¿qué quiero para mi vida? ¿Qué no quiero más para mi vida? Muchas veces la autoexigencia y el estrés aparecen cuando no puedo decir que no a determinadas circunstancias. Por eso una de las formas de salir es a través de tener claro cómo se ponen límites. El otro punto importante es pudiendo reordenar, ¿sí?, nuestro tiempo responsable, que es el que generalmente nos genera el estrés, con nuestro tiempo libre. El tiempo responsable ya lo vamos a ver en otra charla, pero es el tiempo de mi trabajo, el tiempo que le dedico a la casa, a la crianza de los chicos, a los trámites, y tiene que estar equilibrado con el tiempo libre. Haciendo actividad física, la actividad física genera dopamina, que funciona como inhibidor químico de la noradrenalina y el cortisol, ¿sí? Entonces, está buenísimo poder hacer actividad física. Meditando, en alguna de las charlas que vamos a hacer, vamos a poner una técnica de meditación, que es la meditación Zen, que es la que conozco yo, para poder incorporar este método que es maravilloso. Viviendo en el, o sea, trabajando el tema de la ansiedad. Viviendo en el aquí y en el ahora, decía, trabajando el tema de la ansiedad. Nuestro aquí y ahora es la única realidad que existe, ¿sí? Otro tema importante es simplificando nuestros pensamientos, revisando nuestros pensamientos, fijándonos si lo que estoy pensando me nutre o me envenena, ¿sí? Si lo que estoy pensando está sucediendo o me lo estoy imaginando. Si lo que estoy pensando es tan grave, realmente grave, o lo estoy agrandando por alguna razón inconsciente no resuelta. ¿Sí? Perfecto. Ahí tenemos para laburar un mes por lo menos. La verdad que quedan muchos temas hermosos abiertos como para hacer otras charlas más. Santi, ya estamos en hora, se nos pasó volando. La verdad que siempre es un placer escucharte, preguntarte, porque contestás todo, sabes de todos los temas. Así que seguramente, y si la gente quiere verte de nuevo, vamos a hacer otro encuentro en vivo. Les agradezco mucho a los que estuvieron mirándonos y ha sido una hora muy positiva para poder empezar a mirarnos, para poder empezar a sanarnos desde adentro, como siempre digo, que el mejor discurso es el que damos haciendo nosotros las cosas bien, primero aplicar en nosotros y después ni siquiera vamos a necesitar decirla muchas veces, eso va más allá, va con nosotros a todos lados, si tenemos paz, llevamos paz por todos lados donde vamos. Así que bueno, Santi, te dejo las palabras finales, les agradezco a todos y les mando un gran abrazo. Bueno, saludos, Fabri. Siempre que hacemos cosas juntos, vos sabés que yo me siento súper cómodo. Sos el hermano que la vida me dio para disfrutar. Termino, siempre que estamos haciendo algo con vos, termino, te lo dije una vez, con los cachetes que me duelen de sonreírme, ¿sí? Así que ojalá podamos seguir haciendo cosas juntos. Gracias a todos los que entraron hoy acá a Instagram. Y bueno, nos veremos en la próxima, si quieren. Qué grande, bueno, un gran abrazo, Santi. Y mira, justo Abrazo, me marca el límite de 15 segundos finales, así que un gran abrazo a todos los que